Muy buenas noches. El gobierno de Estados Unidos le pidió al presidente Petro que mantenga la erradicación forzosa de la hoja de coca. En un documento oficial, el Departamento de Estado norteamericano le solicitó cautela, palabra textual, al mandatario colombiano, quien la semana pasada dijo que a los campesinos no le podían eliminar cultivos de hoja de coca mientras no comenzara a dar efectos, resultados, los cultivos sustitutos. El doctor Felipe Tascón es el actual director del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y es nuestro invitado de esta noche. La erradicación de cultivos, doctor Tascón, en forma forzosa, ¿va a continuar? Buenas noches. A ver, lo que tenemos enfrente es un cambio sustancial de una política, pero en referencia a la pregunta específica, lo que tenemos es que va a haber solo aquellos que no se acojan a este programa alternativo que está planteando el presidente Petro serán sujetos a una erradicación. No hay evidencia, pero los grandes cultivadores, que en este momento hay cultivos en grandes dimensiones, concentrados en zonas como en Tibú o como en Tumaco, seguramente no estarán interesados en estos beneficios. La nueva política es una política dirigida a las pequeñas familias cultivadoras, a los cultivadores de predios pequeños, a los que han llegado porque es una necesidad económica. Creo que lo más importante en este momento, lo que hay que resaltar es que el discurso del presidente Petro en el Tarra, Catatumbo, es un cambio sustancial de una política que data de 120 años, que no empezó en este siglo ni empezó con Pablo Escobar, sino que es una cosa que viene desde 1903 en las Filipinas, donde se da la primera ley de prohibición, en ese caso para el opio, y eso ha sido una línea continua que se ha mantenido, línea continua que no ha producido nunca los resultados esperados, y por tanto hay que destacar que el presidente es el primer presidente en ejercicio en el mundo que propone una política alternativa, que es lo que se llama la gradualidad. Sí. A ver, doctor Tascón, para ilustración de todos nuestros televidentes, vamos a recordar qué fue exactamente lo que el presidente Petro dijo el 16 de diciembre en el Tarra. Establecer la gradualidad. En la medida en que va funcionando el cultivo alternativo, va disminuyendo el cultivo de la hoja de coca del campesino. Entonces se establece un periodo en donde conviven ambos hasta que podamos lograr que el cultivo sustituto sea igual o por lo menos con unos niveles de rentabilidad que garanticen el nivel de vida de esa familia campesina. Es decir, con estas palabras el presidente autorizó el cultivo de coca, de hoja de coca, no de cocaína, de hoja de coca. Lo que hay que entender de es que, mire, 120 años son 4 generaciones. En 4 generaciones, para un problema, para una situación tan compleja, hemos tenido siempre una misma receta unipolar, encasillada, que es la única solución es la erradicación. Lo que está proponiendo el presidente Petro es reconocer la realidad de las familias rurales dedicadas al cultivo que llegan por necesidades económicas.
Entonces, usando algo que usamos en el Catatumbo, un ejemplo que usamos en el Catatumbo es que los campesinos se rigen por la filosofía de Tarzán. Es decir, ellos van volando en la selva colgados del bejuco ilegal y hasta que no funcione el bejuco legal no sueltan el ilegal. Incluso con las normas de erradicación y con todo lo que hayan hecho, la realidad es que así se ha hecho, así se ha dado en el campo. Entonces, lo que está haciendo el presidente Petro es reconociendo esa realidad y encontrando y dándonos en la práctica la orden a los funcionarios de que tenemos de alguna manera que ser una avanzada del Estado en esos territorios para que haya Estado y sobre todo para que industrialicemos el campo de esas zonas. Por eso, entonces, la respuesta a mi pregunta, doctor Tascón, si es sí, mejor dicho, no va a haber utilización de la fuerza para erradicar a la fuerza cultivos de coca, no. Salvo los casos de gente que no lo acepte. ¿Cómo así? Mire, en este momento de las 200 y pico, 204 según la estadística de las Naciones Unidas. 204.000. O 237.000 según la estadística de la Casa Blanca. Sí. Calculamos que habrá 50, 60.000 hectáreas en grandes propiedades, lo que se ha denominado cultivos industriales. Sí. Es previsible que estos grandes inversionistas, grandes capitalistas de la cocaína, que en la práctica han reproducido el esquema de Tranquilandia que conocemos, que es todo el sistema integral, no les interesen esta política, pero a los campesinos, Pues, los indígenas, los afro que están dedicados a este tema, obviamente que sí se alinean completamente con la política del presidente Petro. pero entonces, la política del bejuco, como lo llama usted, es decir, de que uno no puede soltar un bejuco mientras no tenga el otro, la política de esa es la realidad, sí. y yo creo que todos, usted y yo hacemos lo mismo, ¿no? Sí. Solo soltamos un puesto cuando ya tenemos asegurado el siguiente. Pero entonces, ¿qué opina usted, ahora sí mi primera pregunta, de la comunicación oficial que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos pidiéndole cautela en esa política? Llevamos 120 años de cautela. ¿De cautela? Es decir, llevamos 120 años de esa política. Yo creo que en este momento, en las excelentes relaciones que hay entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia, los norteamericanos podrían ayudarnos mucho en esta nueva política. La tarea no es quedarse en otros cultivos. La orden que nos ha dado, y eso fue la reunión que tuvimos con el presidente recién en mi posesión, es que tenemos la obligación de industrializar esas zonas. Porque en la práctica la coca es una agroindustria local. La transformación de hoja de coca a pasta básica de cocaína, que es el producto que sale del campo, es ya una agroindustria. Reduce el peso y el volumen en 500 veces. De una tonelada salen 2 kilos de pasta básica. Si nosotros no hacemos que el producto sustituto, cualquiera que sea, tenga esas características de industrialización, no la vamos a lograr. El elemento clave es el desarrollo del campo, porque la causalidad, la causa real de esto es el atraso, la falta de Estado, la falta de oportunidades de procesamiento de los productos. Eso es lo que tenemos que revertir y esa es la tarea que tenemos en la dirección que me encomendó el presidente. Por eso, doctor Tascón, en consecuencia, no se va a combatir a la fuerza a los pequeños y medianos que se acojan a este programa. ¿Qué llaman usted pequeños y medianos? Mire, en este momento han aparecido unas grandes propiedades. Hay zonas en Tumaco, hay zonas en Tibú, donde hay propiedades de 100 hectáreas de coca.
Eso es el modelo de Tranquilandia, le insisto. Es decir, que esos tiene sí todo. serán combatidos. Esos sí serán combatidos. Pero, esa es la orden que ha dado el presidente en términos que hay que hacer interdicción sobre los verdaderos narcotraficantes. Me han dicho, los grandes cultivadores de hoja de coca, que son simultáneamente narcotraficantes, grandes cultivadores, sí serán perseguidos a la fuerza. Asumo eso, no es mi responsabilidad. Pero la responsabilidad de nosotros es encontrar alternativas para las familias rurales que están en esto, de la mano de ellos y de la mano de toda la institucionalidad. Tenemos que encontrar una solución integral, interinstitucional y compartida con las organizaciones campesinas, indígenas y afro para poder cambiar este paradigma. Y usted dice, doctor Tascón, esa política, la del uso de la fuerza, se aplicará únicamente con los cultivadores de coca que no acepten la nueva política. Exacto. ¿Cuál es la nueva política? La nueva política es esta que le estoy repitiendo, que es la industrialización del campo en esas zonas. ¿Qué llama usted industrialización? Mire, que si el producto sustituto es maíz, tenemos que sacar de esas zonas harina de maíz. Tenemos que sacar un producto procesado que permita que quede valor agregado para las organizaciones rurales, para las juntas de acción comunal, para lo que haya en la zona, en las empresas asociativas que se implementen, y tiene que quedar un mecanismo de que ellos lo transformen y lo vendan. Es decir, nosotros tenemos que garantizarles esas alternativas para que de verdad sea atractivo el abandono de la hoja de coca. Porque hoy no lo es. Hoy no lo es porque no se puede, la política ha estado centrada en cambiar una mata por otra, y eso es errado. ¿Cómo así? Toda la política hasta este momento ha sido sustitución de cultivos, y lo que hay que sustituir es el proceso productivo, porque lo que funciona con los campesinos es el ingreso, lo que hay que sustituir es el ingreso. Y el ingreso no procede exclusivamente del cultivo, procede del proceso productivo. No, pero con todo respeto, doctor Felipe, sí, mire, una cosa es lo que le pasan al campesino, lo que le pagan al campesino por sembrar coca, y otra... Completamente distinta a lo que recibe el narcotraficante. No, otra completamente distinta a lo que le pagan por sembrar yuca. Pero no crea que es tanta la diferencia. Mire, hay el imaginario de que como la cocaína vale tanto, como un gramo de cocaína en el mercado en Wall Street vale $100 el gramo, eso le llega al campesino. No le Los llega. precios en este momento... No le llega, le llega al narcotraficante. Exacto. Sí, no al campesino. Pero mire, el indicador de precio que existe en el campo, en todo el punto con que se referencia en el campo, esto es el precio del kilo de pasta básica de cocaína. Y está oscilando entre 2,5, 3,5, 4 millones de pesos, según la región del país. Incluso esos precios altos que han funcionado en los últimos 2 años genera que haya una sobreproducción en este momento y haya zonas donde no se está comprando. Y un proceso que es esa centralización que le estoy contando de grandes propiedades que son las que ellos mismos están exportando sin necesidad de comprarle al campesino. Pero entonces, doctor Tascón, la petición del Departamento de Estado, en el sentido de que haya cautela al presidente Petro con su plan para cultivar hoja de coca, no se va a aceptar, no se va a cumplir. Mire, Yamit, yo creo que sería muy importante que, le vuelvo a repetir, esa cautela es en la práctica la política que llevamos 4 generaciones con ella. Y que no va a continuar. Y que no ha funcionado. Por eso. El problema fundamental es que no ha funcionado. Que ha fracasado. Y que en consecuencia no continúa. El presidente Petro ha hecho el llamado a que hagamos otra política.
Y en esa es claro que en esa política nos pueden acompañar los norteamericanos. Le pongo un ejemplo. Voy a tomar un ejemplo concreto de un campesino del Guaviare. El presidente de la Asociación de Juntas del Capricho Guaviare, mi amigo el Mono John, se llama. Este compañero, yo me aterraba de que tenía siempre información, que era alguien muy informado viviendo en el absoluto, sin ninguna conectividad. ¿Cómo funciona? Él sale a un punto donde venden pines y se conecta a internet, baja toda la información que le han mandado algunos amigos, la baja todo, se paga una hora de un pin, que es como funciona, y después en el curso de 2 o 3 días que vuelve a salir, se oye todos los mensajes, lee todos los mensajes, etc. Si nosotros vamos a hacer un cambio que estamos proponiendo, esa industrialización del campo, el mono tiene que tener conectividad permanente y en eso nos pueden ayudar los norteamericanos. Perfectamente, y es una ayuda mucho mejor porque si tienen conectividad tienen capacidad de acceso a los mercados legales, tienen información, les podemos nutrir de información para que lleguen a los mercados legales. ¿Con hoja de coca? No, ya le estoy hablando desde los productos alternativos. Supongamos que en esa zona desarrollamos un cultivo de yuca para sacar alcohol de la yuca, que hay la tecnología que lo podemos hacer. Pero eso no requiere años, doctor Tasco. No, no. Y mire, no corre peligro Colombia, el Estado, en que el mundo entero nos considere, si esa política se adopta, un Estado cocalero. Le repito la pregunta, ¿o no corre Colombia el riesgo de que si se adopta esta política en definitiva de legalizar el cultivo de coca en pequeñas cantidades, en 2 hectáreas, nos convirtamos en un estado cocalero? En este momento tenemos una realidad cocalera en esas zonas. La inexistencia de Estado en esos territorios hace que la hoja de coca en la práctica haya suplido al Estado. Es decir, dice usted, ¿ya somos un estado cocalero? Mire, le contesto con un ejemplo de otro amigo, del dirigente campesino que dirigió el paro cocalero del 2013 en el Catatumbo, Carmito Abril. Él, de pronto encuentran la imagen con una hoja de coca diciendo este es el Estado en el Catatumbo. ¿Por qué? Porque es que con esa hoja de coca él le ha pagado la educación a sus hijos, le pagan la salud, no le llegan los sueldos a la enfermera, entonces hay colectivos, arman mingas o reúnen plata para pagar los servicios básicos que no tienen. El abandono del Estado de estas zonas periféricas, que usted lo ve, son unos bolsones en el territorio nacional, hace que la coca haya suplido esa falencia del Estado, que el Estado no llega. En este momento, en esa zona, el Estado es la coca. Entonces, lo que estamos proponiendo es buscar un mecanismo distinto de que encontremos alternativas para que ahora sí entre el Estado, y esa es la tarea que tenemos. Nosotros seríamos la avanzada para que el Estado entre en esas zonas. Entonces tenemos que crear condiciones nuevas del lado del campesino. Es del lado del campesino. Hay que dejar muy claro que no estamos promoviendo que se mantenga el narcotráfico, sino precisamente encontrar condiciones para quitarle el agua al pez. Quien le produce el producto básico al narcotraficante es ese campesino. Si nosotros le damos otras oportunidades, que es lo que se está planteando, la cuestión cambia. No cambia con la represión, porque con la represión no le damos oportunidades de sobrevivencia. Y simplemente levanta las matas aquí, siembra 3 cuadras más allá, 3 veredas más allá o 3 departamentos más allá. Pero, a ver, doctor Tasco, esta política no terminará estimulando muchos sectores campesinos hoy
para sembrar coca? No, porque fue explícito que solo sobre la tierra que está en este momento sembrada, que no hay un estímulo. Yo le reconozco que puede haber alguien que interprete lo que usted está diciendo, Sí, que diga que ahora sí se va a poner bueno, sembremos más. sí. Pero no se trata de eso, se trata de estimular precisamente el cambio con políticas alternativas. Si nosotros montamos un proyecto, por ejemplo, de producir alcohol a partir de la yuca en la tierra de uno de estos dos campesinos, en las veredas de uno de estos dos campesinos que les he nombrado, estoy seguro que eso empieza a cambiar, porque es lo que le digo, ellos cambiaron, corrieron el riesgo de la ilegalidad a cambio de garantizar la sobrevivencia. Si les garantizamos la sobrevivencia con apoyo del Estado en otros productos, en otros procesos productivos, la coca se diluye. Yo lo interrumpí a usted cuando le pregunté si en cuánto tiempo podrá el campesino cambiar su cultivo. ¿En cuánto tiempo pasará antes de que el tomate o la yuca o el plátano, lo que usted quiera, cultivo alternativo, rinda lo que rinda la hoja de coca? Es que volvemos a lo mismo, no es si el producto es procesado. Hoja de coca. Sí, no, es que ese es el problema que tenemos, de interpretar que la cuestión se queda en la hoja de coca. Lo que se da en el campo es la pasta básica de cocaína, que le aclaro, no es un invento de los narcos colombianos o de los campesinos colombianos. Perdóneme, yo tenía entendido, doctor Felipe, que lo que se daba en el campo era la hoja de coca y que ahí sí intervenían los narcotraficantes adquiriendo la hoja de coca para convertirla en laboratorios en cocaína. No, hay un paso intermedio que es la pasta básica de cocaína. ¿Quién hace eso? Que eso es lo que originalmente se llamaba cocaína cruda. Por eso son laboratorios. Mire, hay situaciones donde eso lo hace el propio campesino. Sí. El campesino más aislado lo tiene que hacer por esa relación que le estoy diciendo, porque ellos lo miden en arrobas. Una arroba de hoja de coca, que son, es decir, 12,5 kilos de hoja de coca. De hoja de coca, de ahí salen 25 gramos, o llevado a unidades métricas de 1 tonelada, salen 2 kilos de pasta básica de cocaína. ¿Que también la hacen los campesinos? En algunas partes lo hacen los campesinos, en otras partes se ha centralizado y hay una fabriquita por vereda. Pero entienda que esto no es un problema del carácter ilegal del producto, es un problema de racionalidad económica. Porque imagínese lo que significaría transportar la tonelada de hojas desde zonas aisladas que no tienen carreteras, que no tienen vías, que el acceso es fluvial, con los costos que estábamos diciendo, transportarla para procesarla en otro lado. Eso se tiene que hacer in situ, en el sitio, en la vereda máximo. Pero de nuevo mi pregunta, doctor Felipe, ¿cuánto tiempo va a transcurrir desde cuando el campesino comience a invertir en siembra de tomate y de cultivos alternativos hasta cuando rinda igual que rinde hoy la de sembrar hoja de coca? Si usted lo ve solo por el precio, es muy difícil entender eso. Pero mire la situación. Tenemos un indicador. Hace 6 años, cuando se lanzó, después del acuerdo de paz, el programa PENIS, prácticamente todos los campesinos levantaron la mano y dijeron: yo quiero. Fue el Estado mismo, el gobierno, al final del gobierno del presidente Santos, que frenaron la avalancha porque no habían calculado cuántas familias realmente eran. Y cerraron en 99,000. ¿99,000? 99,000. Hoy hay más de 300,000. Exacto. Y en ese momento también había del orden de 200 o 250,000. Eso significa que fue el Estado el que frenó la avalancha de gente que quería entrar. Con esta política van a entrar la gran mayoría, menos los cultivos industriales, es lo que calculamos.
Para los cultivos industriales, como le dije, hay otro tratamiento. Pero a ver, entonces, mire, doctor Felipe, el tiempo por hoy se nos agotó, pero el tema es sumamente importante, de un gran interés nacional, y obviamente falta mucho más que preguntar. ¿Me acepta usted grabar directamente el programa de mañana? ¿Lo grabamos ya? Bueno. Gracias, doctor Felipe, muy amable. A ustedes. Los invitamos al siguiente programa mañana a esta hora con el doctor Felipe Tascón, quien está al frente de este programa de sustitución de cultivos. Gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí en 220 CM.